Doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Muy buenas doctor. tardes, bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, bienvenido. Me estaría a acostar un ratito. En Electron Power tenemos 10 años de experiencia en cada carga, un paso hacia el futuro. Electron Power, expertos en movilidad eléctrica. ¿Sigues usando un suero de una de arreglos? Y del billete y del dueño de la suero sobre el siguiente nivel es level. Hazlo de ti para que tengas esa vitalidad que necesitas para tus días. Nueva Insura Advance, integrado por el marco perdido para reducir el cansancio de la vida. Donde podrás expresar tu opinión sobre la radionovela. Si eres mayor de edad y estás interesado, contáctanos al 31 28 44. Para más información. De ser elegido, recibirás un incentivo de 200 quetzales. Mejor señal en toda Guate. La mayor cobertura a donde quiera que voy. Luis, tu micrófono, porfa. Muy bien. Simón, porque para salir. Sí, sí, no te llaman. Que me quería fascinar porque no vamos a tener tiempo tanto verano. Lo que vas a hacer es No, pero hay tiempo porque sacó 2 en diciembre y 12 el otro. No. Pablo, su micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahorita me estoy conectando.
Buenas tardes, ¿logran ver las diapositivas? Sí, Buenas tardes. Sí, doctor. Va, muy bien. Bienvenidos, compañeros, a la primera clase de medicina forense. Hoy vamos a hablar de generalidades de medicina forense, historia de medicina forense y otras situaciones, pero en general, las generalidades de medicina forense. Ayer hubo una pequeña confusión con un número que les proporcioné, el código 270. Este código es el que la facultad le dio o le da a la asignatura de medicina forense, para que no haya malentendido y no haya otra duda de esta situación, ¿eh? Entonces, esto es el código de la facultad, no lo van a andar buscando en otro lado. Muy bien, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la conferencia de hoy. Esta plática vamos a hablar sobre la medicina legal y que es una especialidad médica, en sí tomando como base esto, y que es muy compleja y es enciclopédica, porque no corresponde a un solo tomo. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que considerar que esta área es muy importante y que nosotros como médicos vamos a tener una relación con el área de derecho, ¿verdad? Entonces, van a estar ligadas tanto el derecho con la medicina como la medicina con el derecho. Y siempre van a ir allí de la mano en la administración de la justicia. Esta rama de la medicina que nos proporciona conocimientos van en estrecha relación y además, en casos concretos, se definen entre ellos para una mejor evolución en la administración de justicia. Incluye conocimientos para resolver cuestiones jurídicas, temas legales, éticos, laborales y de las ciencias afines que se conocen. La palabra forense va a venir del vocablo forensis, que este nos indica perteneciente o relativo a un foro. Se han propuesto múltiples definiciones de medicina forense, entre ellas vamos a tener la de el doctor Eduardo Vargas, que es una especialidad médica que va a reunir todos los conocimientos de la medicina y que van a ser útiles para la administración de justicia. El doctor Delfín Villalay nos dice que es una especialidad médica y una disciplina universitaria que enseña, sistematiza los problemas biológicos que plantea el derecho. Pero ¿cómo los va a plantear el derecho? Por medio de acciones en las cuales las personas son agredidas violentamente o tienen alguna acción donde físicamente les compromete, y entonces el derecho plantea el problema biológico y el área de la medicina, por medio de sus especialidades, busca darle solución a cada uno de ellas. Ahora, ¿cuáles son los sinónimos de la medicina forense? Medicina del derecho, medicina jurídica, medicina legal o jurisprudencia médica. Cualquiera de estos son valederos en el contexto que nosotros podemos facilitar para poder referirnos a ella. Ahora, la medicina forense tiene una gran importancia en la medicina legal. Por ejemplo, pueden revisar Sheila Vicente, ¿me puede decir en qué artículo
se encuentra la importancia de la medicina forense para el juzgador? No sé si me permite, licenciado, buscarlo. Sí, sí. Ahorita le digo. ¿Y en qué código lo va a encontrar? Empezamos por ahí. ¿En el Código Penal? No, Mm, lo encontramos en el Código Procesal Penal. ok. No, por favor, mantengamos apagados los micrófonos y búsquelo en el artículo 43. Y se lo lea a los compañeros, por favor. ¿Alguien que tenga el Código Procesal Penal a la mano? Artículo 43. Es el artículo, Bien. artículo Sí, 40. ¿Puedo leer? Sí, sí. Dice competencia, reformado por el artículo 2 del decreto 5102 y por el artículo 2 del decreto 7/2011. Ambos del Congreso de la República tienen competencia en materia penal. Uno, los jueces de paz. Dos, los jueces de primera instancia. Tres, los jueces unipersonales de sentencia. Cuatro, los tribunales de sentencia. Cinco, los jueces de primera instancia por procesos de mayor riesgo. Seis, tribunales de sentencia por procesos de mayor riesgo. Siete, las salas de la Corte de Apelaciones. Ocho, la Corte Suprema de Justicia. Y nueve, los jueces de ejecución. Muy bien, vamos de abajo para arriba, ¿verdad? Entonces ustedes, cuando tengan un caso penal, ¿hacia dónde van a dirigir la denuncia? A los jueces. ¿A qué juzgado? Los jueces de paz. Sí, licenciado, serían los jueces de paz, según como dice el artículo 43, como usted dijo, va en orden. Sí, en este caso se omite el juez de paz porque van a estar nada más donde no existe el de primera instancia, sino que va dirigido directo al de primera instancia. ¿Sí? Gracias por la aclaración. Muy bien. Entonces, el juzgador, la importancia que va a tener en la medicina legal, porque él va a valorar los indicios que después puede aceptarlos, rechazarlos o interpretarlos. Esto no lo hace él directamente, sino se recordarán ustedes que hay una figura especial, que es el juez contralor, que a él se le presentan todas las pruebas y él las rechaza o las acepta. O, en su defecto, puede solicitar que alguien las interprete. En este caso, todos los artículos que vayamos mencionando, vayan poniéndole una pestañita o una marca porque van a ser sujetos de evaluación. Entonces, el juez contralor las va a rechazar o las va a aceptar. O por medio de una figura que tiene el expertise en el área, puede solicitar que interprete dichas pruebas. ¿Alguien me puede decir cómo se llama esta persona, esta figura que tiene ese expertise? ¿El perito, doctor? El perito, así es. Y también me van a buscar dónde se encuentra la figura del perito, para más adelante. El fiscal también es un personaje muy importante, porque por medio de la prueba de que es un elemento científico, él puede colocar a una persona en la escena del crimen, ya sea como sospechoso, como victimario o como víctima. El abogado, ya sea litigante o defensor, tiene que tener conocimiento de lo que va a realizar al momento de realizar las pruebas en su repertorio médico, para afirmarlas o rebatirlas en un proceso judicial. Mientras que el médico tratante en el ejercicio de su profesión puede conocer los procesos judiciales, ya sea como testigo o también como persona implicada en el acto. Ahora, todo lo anterior
le puede servir al legislador para poder aprobar las normas o leyes que nos van a dar después la base de una doctrina más adelante. Si no se existe toda esta figura, el legislador no puede darse. Pero también hay otra parte, la sociedad. ¿Cómo me puede influir la sociedad, la medicina legal en mi sociedad? Porque va a tener la estadística de las principales enfermedades que todos los seres humanos pueden padecer como consecuencia de un delito. Ahora, la medicina forense, su clasificación puede ser en clínica forense, que es la que realizamos los médicos, patología forense, que son los médicos patólogos que se encargan de ver los cadáveres. También vamos a encontrar la psicología y la psiquiatría forense y el odontólogo forense. Y así vamos a encontrar muchas más dentro de cada una de estas divisiones que se tienen acá. Ahora bien, el clínico médico forense en el área de la medicina forense se encarga de la evaluación de las personas víctimas de un hecho violento. Él va a aportar elementos de gran importancia en la cual va a estar un individuo que recibió un maltrato físico o sexual, persona adulta o menor de edad, un hecho de tránsito, también determinar la edad cronológica, evaluar el daño que pudo tener en una mala práctica o exámenes toxicológicos. Todo esto lo puede realizar el mismo médico en su parte clínica forense. La actividad pericial es la clínica que va a apoyar los estudios de laboratorio y de gabinete, interconsultas con otros especialistas de la medicina y que el objetivo es, en una forma integral, determinar y solucionar los casos que se puedan presentar. Ahora, la medicina forense, por otro lado, la mayoría de actividades se realizan en las morgues, pero no se limitan a exámenes solo del cadáver, no se limitan a estudiar el cadáver, sino que también interpretar resultados de análisis de complemento. También en procesos de exhumación para realizar necropsias médico-legales a solicitudes de jueces competentes, los cuales lo solicitan si existe alguna duda en el fallecimiento de la víctima. Las acciones psicológicas y psiquiátricas forenses se va a deber a la aplicación de la psicología y psiquiatría forense. Su objetivo fundamental es determinar responsabilidad del individuo en la acción y comprensión de los actos, en el caso de los victimarios, o las secuelas atribuibles a la comisión de un hecho punible, en el caso de las víctimas. En el caso de la psicología forense, determina a través de pericias veracidad de un relato. Daños psicológicos, si existen, secuelas a futuro, secundario a este mismo acto de violencia. Y si existe daño en un proyecto de vida, especialmente en los menores, por abuso sexual o si han quedado embarazadas también por ese mismo acto. Anteriormente se tiene conocimiento de este tipo de problemas o de lesiones debido a que el psicólogo forense también puede evaluar a los hijos de las víctimas. La medicina forense está relacionada directa o indirectamente con la criminalística o las ciencias forenses. Son tres partes muy importantes: la medicina forense, las ciencias forenses y la criminalística. Vamos a desglosar cada una de ellas, pero la medicina forense
las ciencias forenses, perdón, va a englobar todas las disciplinas que se puedan encontrar, ya sea en una forma directa o indirecta de la criminalística y las ciencias forenses. Por ejemplo, las ciencias forenses, vamos a decir que es un conjunto de disciplinas en donde su principal efecto es la prueba o materializar la prueba de la investigación y que convierte en forense el momento que se investiga un hecho criminal. Si yo tengo como médico una evaluación de un paciente, es solo una evaluación clínica. Pero cuando yo ya tengo un dictamen que me haga hacer un informe de una evaluación de un paciente por esta lesión, ya en ese momento se convierte en un hecho forense, o sea, un acto forense, porque se está investigando un hecho criminal. Ahora, la odontología forense es muy importante. La aplicación de estos conocimientos y técnicas de la investigación judicial nos va a incluir valores como la edad cronológica. También podemos determinar pruebas científicas como cartillas odontológicas o análisis de mordeduras, entre otras. Las cartillas, por ejemplo, nos sirven de aquellas personas que han fallecido y que llegan a la única forma de poder identificar que son ellos es por medio de la dentadura. Entonces van con su odontólogo, revisan la cartilla y si están anotadas las piezas que se trabajaron, con qué tipo de material y qué incrustaciones tiene y corresponde al cadáver, por medio de eso se puede identificar también un cadáver. ¿Se recuerdan ustedes que les mencioné que el médico forense no se aplica únicamente al trabajo en el área de la morgue, sino que algunas veces apoyados con esta ciencia que es la antropología forense, pueden salir a trabajar, hacer trabajos de investigación en áreas donde hay diferentes muertes por etapas. Por ejemplo, ustedes por historia, yo creo que muchos de ustedes no habían nacido, los 36 años de guerra que vivimos en Guatemala. En la actualidad se conocen muchos cementerios clandestinos y es por medio de estos que se empiezan a identificar los cadáveres que se encuentran en estos cementerios como consecuencia de la guerra interna. Hay otra parte que es muy importante, la entomología forense. La entomología forense no es más que la fauna cadavérica, que incluye a los artrópodos que en una forma muy ordenada empiezan al consumo del cadáver. Por ejemplo, los primeros en llegar al cadáver son los insectos. Estos insectos dejan los huevos colocados en el cadáver que se van a reventar y se convierten en larvas. Estas larvas empiezan a destruir por medio del drenaje de líquidos que pueda tener el cadáver y empiezan a alimentarse y se van convirtiendo en gusanos y así se empieza la destrucción del cadáver por medio de una actividad que se llama sarcosaprófaga. Esta fauna detecta el cadáver y, como les dije anteriormente, acuden a una forma ordenada en sucesiones y ecológicamente estable para poder hacer la destrucción del cadáver. La criminalística no pertenece al área de la medicina. Es una ciencia auxiliar del derecho, especialmente del área penal, civil, laboral, administrativa y otras que se puedan dar. Pero en esta criminalística se utilizan recursos técnicos y científicos en la búsqueda de análisis, elementos para establecer si hubo un delito o no. Otorga a los investigadores criminalistas la base científica sobre un análisis del lugar, hechos a determinar posibles causas y móviles de lo sucedido. Todo esto es importante porque cada uno de ellos van a dar y van a aportar la parte que le corresponde para mejorar y el mejor decidir de una investigación que se pueda dar criminalística. Entonces, ¿qué abarca en esta parte de la criminalística? Múltiples disciplinas, como les dije anteriormente, técnico-científicas,
que vamos a ir desarrollando conforme desarrollamos las clases en estos días. Vamos a tener criminalística de campo, balística forense, documentología, explosivos e incendios, fotografía forense, informática forense, que muchos de ustedes la llevaron en diciembre, expertaje de vehículos en hechos de tránsito. En la medicina forense, la principal parte es el sistema de identificación de personas por medio de un sistema que se llama FIS, y la técnica de forenses de laboratorio, química, física y biológica, y también por medio de la genética forense. Formas para poder identificar o encontrar. No, porque chocolate ya comiste esta semana, no puedes estar comiendo. Bueno, comete las uvas solo así. Entonces, la historia de la medicina forense vamos a estudiarla en una forma general. En Francia, en el siglo XIX, se inició los primeros causas de estudios médico-legales, pero estos se realizaron en personas vivas. Posteriormente, los realizaron en necropsias a cadáveres y análisis toxicológicos. Ahora, en el siglo XX, la escuela anglosajona marcó un avance científico. En ellos empezaron ya a hacer estudios más avanzados y a partir de ahí se dio una gran trayectoria. Sin embargo, en Estados Unidos, en 1992, fue por primera vez donde se dio el posgrado de medicina forense en la Universidad de Louisville, Kentucky. Y aquí se realizaron ya conocimientos de cirugía y traumatología, a lo que le llamaron policía forense. En América Latina también tiene su historia, pero aquí ha tenido problemas, incluso Guatemala, que por pertenecer a América Latina, tuvieron problemas de dos aspectos de división, porque fueron tanto clínicos y otros que fueron tanatológicos, las divisiones que se dieron en América Latina, especialmente en las morgues judiciales. Y es aquí donde algunos tal vez recuerdan que había medicina legal en el Ministerio Público y medicina legal en el organismo judicial, como lo vamos a ver más adelante. Se desarrolló las ciencias forenses y tuvieron más auge en puestos de medicina legal, básicamente solo de diagnóstico, en cualquier rama de la medicina, más que todo en personas vivas o cadáveres, y que utilizaban para tal fin. En la víctima viva, la evaluación se refiere al daño corporal y al cálculo de la base de este tipo de lesiones. Vamos a ir viendo más adelante cómo se calcula, cómo se hace este tipo de mediciones. Actualmente, el médico forense incluso recibe demandas por mala práctica también. O sea, no es solo el médico que atiende personas vivas, sino que ya en la actualidad a nivel mundial, todavía Guatemala no se ha visto, pero también reciben demandas por mala práctica. Dentro de la historia, ustedes miran esta figura, miran a Imhotep, que vivió en Egipto aproximadamente 3000 años antes de Cristo, y ya aquí se mira que él entregó informe de medicina legal y que es el primer escrito que se logra identificar. Pero el código de Hammurabi también se encuentra esta aseveración en Babilonia de 1700 años antes de Cristo. En este tiempo, en Babilonia, se encuentra la relación entre la medicina y la ley. Aquí solo dicen que hay una relación entre ambas y no se tiene mayor información. Luego podemos citar las 12 tablas, que a partir del año 451 a.C., en donde ya hablan del embarazo y el enfermo mental como un proceso de la medicina legal. Es hasta la Edad Media que se destacan documentos como el Código de Justiniano, el de El Haishi Yung Lu, que regula la práctica de la medicina en la obstetricia,
que también imponía penas por mala práctica profesional. Durante el Renacimiento, en Francia, se elaboró el primer libro de medicina legal, siendo el español Federer, que luego Mateo Buenaventura y los precursores de la medicina legal y toxicología. En la escuela de Lyon y de Hamburgo, en 1843, un médico español, Pedro de Mata, escribe el primer libro titulado Medicina Legal de Urgencia. Y este le sirvió de base al doctor Juan Antonio Guibert para hacer el tratado de medicina legal, que se componía de 3 tomos. Guatemala no se queda atrás en la historia, ¿verdad? Y dentro de la historia de Guatemala está que la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala creó el decreto 7 de octubre de 1840, la práctica de medicina legal. Pero se estableció hasta 1869, siendo el primer profesor el doctor Mariano Gándara. Y luego los 2 grupos de médicos pertenecientes a uno al Ministerio Público y al organismo judicial evalúan exámenes clínicos y necropsias. Como un análisis de toxicología, lo enviaban a las facultades de farmacia, y las necropsias se realizaban en el Hospital General San Juan de Dios. Dentro de los médicos forenses en Guatemala, el más mencionado es el médico y destacado, es el doctor Carlos Federico Mora. Él se especializó en París y ocupó el cargo de jefe de servicio médico forense de 1922 a 1932. En la entrada del periférico de la Universidad de San Carlos pueden ver una plaqueta que les va a servir mucho para su carrera, y grábenselos y manténganlos siempre en mente. El perito viene del latín peritus. ¿Ya lo encontraron en dónde se encuentra en el Código Procesal Penal? Sí, licenciado. Doctor, perdón. Sí, no te llaman. ¿Cuál es el artículo? Mire, yo lo encontré en el artículo 226. 226. ¿Qué nos puede citar el artículo? Claro, con gusto. Artículo 226, calidad. Los peritos deberán ser titulados en la materia que pertenezca al punto sobre el que se han de pronunciarse, siempre que la profesión, arte o técnica estén reglamentados. Si por obstáculo insuperable no se pudiera contar en un lugar del procedimiento con un perito habilitado, se designará a una persona de idoneidad manifiesta. Muy bien. Blanca Gámez, ¿cuál es su pregunta? Ay, disculpe, licenciado, ¿será que usted puede retroceder 2 diapositivas? Es que no logré captarla. Voy a terminar esta y regreso. Sí, gracias. Entonces vamos a hablar que el perito es doctor experimentado en ciencia o arte, como lo dice el artículo 226. Entonces, aquí necesitamos que él tenga el conocimiento científico, artístico o práctico a que se refiere lo que se está reclamando en un hecho delictivo. Por ejemplo, si alguien se robó un cuadro de la iglesia de la Merced de Antigua y aparece en la frontera de El Salvador, tienen que llamar a un científico especializado en esto, pero si no hay, llaman a un técnico o a un artista, un pintor que tenga que sea experimentado en esa arte y que él pueda definir. En el caso que estamos viendo, tiene que ser del área de medicina legal o del área médica. Si el área que es para la implementación de estos casos es el INASIF, pero no existe un médico especialista en esto, viene y el juez puede determinar o nombrar, o a solicitud de las partes, darle la autorización para que hagan ese peritaje. Entonces, el médico forense es el especialista en medicina legal, poseedor de un criterio de análisis en el cual la veracidad y la necesidad de administración de la justicia va a depender de acuerdo al expertaje que él haga. Esta parte le va a servir y le permite al abogado como una comprensión
que le va a atañer en el derecho. Todo esto lo vamos a encontrar en la sección cuarta del Código Procesal Penal, artículo 225 al 249. Pónganle, léanlo, porque también es sujeto de examen. ¿Esto, Blanca? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Listo, gracias. Ya le tomó captura. Bueno, los requisitos para ser médico del INASIF son muy básicos. Únicamente optar a medicina, el requisito optar a medicina forense es ser médico general. Lo encontramos en el artículo 226 del Código Procesal Penal. Cualquier médico puede ser médico de INASIF, graduado en cualquier universidad del país. Nada más. De ahí no tiene ningún otro requisito. Esto va a hacer que sea deficiente la especialidad de medicina forense, ya que los que logran estudiar en el área de medicina forense tienen una maestría de una universidad privada, lo cual no llena la calidad de una especialidad. Otros requisitos necesarios los encontramos en el artículo 227 del Código Procesal Penal, el cual va a desempeñar fielmente el cargo al momento que acepta. Impedimentos lo vamos a encontrar en el artículo 228 y aceptación del cargo, artículo 232. Vitruvio, un arquitecto romano, ingeniero también, Marco Vitruvio, él determinó y logró desarrollar la hegemonía y la simetría que tiene el cuerpo humano para ser perfecto, demostrándolo en un círculo y un cuadrado que se integraban entre ellos y que sus puntos correspondían a los extremos de sus dedos medios. ¿Alguna pregunta, alguna duda? De tema medicina forense, ¿verdad, licenciado? Doctor. Generalidades de medicina forense, lo dije al principio. Muy bien. ¿Alguna pregunta? En el caso, digamos, de un psiquiatra forense, debe de tener la especialidad de médico, o sea, de ser médico general, estudiar psiquiatría y luego especializarse en forense. Así es. Algunos médicos que se hacen, son especialistas en psiquiatría, no precisamente van a ser forenses. Cuando, como le decía anteriormente, si se solicita una evaluación por parte de medicina forense y no existe el médico forense en psiquiatría, el juez puede nombrar a alguien que cubra ese puesto, ese espacio para que dé el expertise. Fíjese que me salté una diapositiva y quiero recordárselas ahorita. El informe médico legal, se me había pasado esto. El dictamen pericial, también llamado pericia o expertise, solo puede ser realizado a solicitud de una autoridad competente. Si yo como abogado, ustedes como abogados, quieren hacer un dictamen pericial, no se los va a aceptar el juez contralor. Tiene que ir a solicitud del juez. Ustedes le hacen la solicitud al juez y él autoriza si se hace el examen pericial o no. El certificado médico es un documento que da constancia por escrito nada más de los hallazgos encontrados. El certificado médico no va dirigido a nadie en particular y no tiene un valor jurídico. Eso ténganlo presente, que el certificado médico no tiene valor jurídico. Licenciado, y digamos en el reporte judicial debe ser como una declaración jurada, ¿verdad? Sí, sí. O sea, todo lo que se escribe en este documento
es algo que lo escribe como un notario que le da fe a lo que está escribiendo. Ok, gracias. Sí, licenciado, tengo solamente para, perdón, doctor, solamente para corroborar y quedar claro en esto con respecto al artículo 226 del Código Procesal Penal. Según lo que yo tengo entendido, entonces para dejar claro que perito no precisamente tiene que ser un médico forense o cualquier médico, es cualquier persona especializada en lo que se requiera de ya sea por el juez o por las partes. ¿Es correcto? Así es. Por ejemplo, yo les comento a un paciente que le amputaron la pierna porque clínicamente se tenía que realizar la amputación, pero fue una decisión que se tuvo que tomar en el momento por diferentes motivos. Entonces, en este caso, que usted fuera el médico, el abogado defensor del caso, solicita al juez contralor o al juez que le autorice tener un técnico, que es un médico general o un médico cirujano, y un perito que pueda ser médico general, cirujano con especialidad en cirugía cardiovascular. Y entonces ellos le van a autorizar y le va a hacer el dictamen, pensando que le amputaron las piernas porque ya no tenía irrigación distal, ya no le llegaba sangre a nivel de la parte distal. Entonces, ellos van a dirigir su informe hacia esa parte, indicando cuál fue la causa por la que se amputó la pierna. Pero en este caso, ninguno de los dos es forense, sino que a solicitud de las partes o a solicitud de una parte el juez autorizó. O en todo caso, si el INASIF tuviera un cirujano cardiovascular forense, viene y el juez solo le manda a INASIF, haciendo la solicitud y de ahí mandan la información. Digitales. Sí. Gracias, doctor. Muy amable. Catherine, ¿tenía levantada la mano? Es que estoy usando el Zoom de mi hijo. No se preocupe. Muy bien. Gracias, doctor. Bueno. Doctor, buenas noches. ¿Me podría colocar la diapositiva anterior a esta? Como me dormí toda la tarde, todo desperté al derecho, no vi el teléfono. Pero más relajado te a otra, la anterior de... Por favor, última vez que voy a hablar sobre los micrófonos. Licenciado, yo tengo una duda. ¿Sí? Mire, en el caso, Cindy. Sí, cuéntame. En el caso de una violación, esto también el juez demanda la autorización para que puedan hacer la evaluación. Ese tema lo vamos a ver más adelante porque hay horas específicas para que se puedan realizar esas investigaciones. De hecho, la persona es violada en estos momentos. Si va a poner la denuncia, inmediatamente el Ministerio Público la capta y la lleva con el médico de turno del Ministerio Público para que le haga las evaluaciones. Si no existiera en este lugar, se le manda a un área forense, el INASIF puede ser, y ahí le hacen su evaluación, todas las pruebas que vamos a ir viendo más adelante, cuáles son las pruebas que se realizan y cómo es el transporte de las pruebas a la hora de tomarlas por el momento de una violación, ¿verdad? Ahí incluyen fluidos, incluye vello, incluye si hay piel en las uñas por rasguño o pelea de defensa, la ropa interior, la ropa que tiene, todo esto incluye dentro de la evaluación médico forense que se hace en el momento, pero tiene que ser en el momento o existen horas. Ok, gracias, Liz. Perdón, doctor. No te va a servirle. Doctor, la anterior a esta me podría colocar, disculpe. Gracias. Doctor, yo tengo una duda. Nosotros como estudiantes de la carrera
de Ciencias Jurídicas y Sociales. ¿Podríamos solicitar en algún momento el ingreso a, por ejemplo, al INACIF, que es donde llevan los que hacen las autopsias, para poder presenciar a alguna autopsia y qué pruebas toman, o es solamente reservado para médicos? Ya hoy es más difícil todo esto. Incluso ya ni nosotros los médicos podemos ingresar, porque ya hay que hacer una solicitud. Son varios pasos y varios mecanismos que se tiene que llevar para poder llegar a ellos. Pero no se puede entrar libremente como... Bueno, antes tampoco era tan libre, ¿verdad? Porque tenía que tener la autorización de la facultad o de la universidad, ya con eso uno podía ingresar. Sin embargo, hoy en día es más difícil porque todo lo que estén involucrados en esa acción tienen un tiempo de 20 años para que estén sometidos al mismo juicio. Por ejemplo, usted solicita ingresar y le dicen, mire, puede ingresar hoy, solo a ver. Y de casualidad hoy ingresó un herido por arma de fuego que detuvieron a los implicados. Usted, solo por el hecho de haber ingresado, lo anotan en el acta que estuvo presente como observador. Y durante 20 años usted va a estar sujeto al proceso de ese caso. Entonces, a raíz de esto, ya no se da la autorización para el ingreso. Ok, gracias, doctor. Bueno, para servirle. ¿Otra pregunta? Digamos ¿Sí? que también estos pues informes médicos que en algún momento se emiten son utilizados también para, por ejemplo, determinar que una persona se encuentra en estado de interdicción. Sí. Todo esto nos sirve, incluso en este caso funcionan mucho los psicólogos, ¿verdad? Para poder declarar interdicto, y es un proceso muy largo. Doctor, buenas noches. Una pregunta. Estos documentos como tal tienen algún tiempo de durabilidad dentro del proceso o dentro de del juicio que se esté llevando del caso, o digamos, ¿tiene alguna validez el documento como tal que se emite por parte del médico forense? Tiene validez siempre esté abierto el proceso. Y no tiene caducidad después del tiempo. No, hasta que el proceso feneció, hasta en ese momento caduca. Gracias, doctor. Bueno, para servirle. Lo que sí se puede hacer en algún momento es ir actualizando estos documentos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las secuelas, por daño psicológico a algún hecho, va tomando auge y se va adaptando de acuerdo a la modernización o a la actualización que pueda tener el paciente. Gracias, doctor. Muy amable. Bueno, para servirle. Bueno, compañeros. Doctor, buenas noches. Una pregunta, disculpe. Sí. ¿Quién me habla? Hipólito. Hipólito. Doctor, digamos, en caso de una persona muera en casa por enfermedad o por vejez, ¿ahí no le hacen autopsia? ¿O tiene que haber un perito para que dé el informe? Fíjese que las leyes de Guatemala dice que todo aquel que pueda fallecer en vía pública o fuera de una entidad hospitalaria
se le debe hacer una necropsia. Sin embargo, aquí en Guatemala todavía existe la facilidad de que las funerarias consiguen los certificados médicos y se los realizan. Entonces, se omite esto. Pero, por ejemplo, existe un señor que falleció en la casa, 50 años, es relativamente joven, y le dan el certificado de que falleció de un paro cardiorrespiratorio, le realizan el sepelio, pero a los 5 días, 8 días, existe aquella armonía de uno de sus familiares de decir, mire, él no murió de eso, a él lo mataron, a él lo envenenaron. Van con un juez, el juez puede solicitar la exhumación, lo extraen, lo llevan al área de la morgue, le realizan todos sus estudios, su evaluación clínica, y le mandan al área de toxicología para determinar si no sufrió envenenamiento o algún otro problema, y así lo determinan si de qué murió. Pero eso es aquí en Guatemala. En hospitales nacionales hay personas que todavía por la idiosincrasia no aceptan que les hagan necropsia. Entonces se omiten muchas veces. Muchas gracias, doctor. Bueno, para servir. Sí, doctor, perdón, antes de podernos retirar, ¿usted nos compartirá las diapositivas para el respectivo estudio y análisis de las clases? No, fíjese que no las comparto. Por lo regular envío el resumen que ya les envié ayer, ya el de mañana también ya lo envié. Ok. Para que ustedes se vayan leyendo por adelantado. Traten de poner atención e ir escribiendo algunas puntuales y ustedes lo van ampliando, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Por ejemplo, muchas veces yo les hablo de, vamos a ver, hoy, de la acción del juzgador y para qué sirve la medicina forense. Entonces solo tomen ustedes juzgador y pongan la parte más importante, no escribir lo que dice la diapositiva, porque ya van a venir diapositivas en donde yo no escribo nada, lo que solo el título y todo lo que pueda hablar es sujeto de evaluación. Ok, excelente. Gracias, doctor. Muy amable. Bueno, ¿va a servirle? Bueno, compañeros, solo tengan cuidado con Alicia Valenzuela porque ella tiene el control de todos los que ingresan puntual o temprano a la clase. Les deseo muy buena noche. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Y vayan leyendo porque ya el examen de ustedes va a ser de pasado mañana en 8 días. Feliz tarde. Gracias, ¿verdad? Feliz tarde, Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Roberto, sí voy a asistencia, ya se pasó. Y ya no se pasa más.